Gaudeamus igitur, juvenes cum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes cum sumus. Post jucundam juventudem, post molestam senectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Vivat Academia, vivan profesores, vivat Academia, vivan profesores, vivat membrum quod libet, vivat membra quae libet, semper si in flore, semper si in flore. Muy buenas tardes y bienvenidos todos a la cuarta y última jornada de la tercera Convención Internacional de Ciencia y Conciencia, que hoy nos depara una actividad académica de lujo dentro de este amplio y rico programa científico. Y como ven, sus protagonistas son voces autorizadas para la reflexión y la disertación en torno a un tema que transversaliza la esencia de nuestra Casa de Altos Estudios y define sus principios fundacionales. Tendremos el placer de disfrutar en la tarde de hoy del panel de rectores con el tema Universidad, Sociedad y Desarrollo Sostenible, una visión desde el alma mater oriental, en el cual tendremos como panelistas a prestigiosos doctores en ciencias, profesionales que han marcado hitos en la historia de nuestra institución, personas que han guiado los destinos aportando novedosas e indispensables soluciones al desarrollo científico y social desde su rol como rectores en diversos momentos y contextos. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. El aplauso para ellos. Gracias por compartir con nosotros. En este momento cedo entonces los micrófonos al doctor en ciencias Luis Alberto Pérez Llodi, vicerrector de Relaciones Institucionales, quien tendrá hoy la honrosa tarea de ser el moderador de este diálogo. Doctor, bienvenido y muy buenas tardes para usted. Muchísimas gracias. Bien, muy buenas tardes. Gracias, Dairon, por la excelente introducción. Efectivamente es un honor, como acabas de decir. Aquí se reúnen décadas de una historia de amor intenso y sincero. Nos acompañan esta tarde por primera vez una idea que fructifica en el marco del cierre de esta tercera convención Ciencia y Conciencia. Por primera vez en la historia de la Universidad de Oriente se logra realizar un panel de rectores, y no diría yo ex-rectores, rectores de toda la vida, de la historia de la Universidad de Oriente, y cumplo honradísimo el placer de presentarlos a ustedes. El doctor Enrique Marañón Reyes, rector durante 11 años en nuestra alta casa de estudios. Bienvenido. La doctora Zaida Valdés Estrada, durante 5 años rectora de la Universidad de Oriente. La doctora en Ciencias Marta del Carmen Mesa Valenciano, rectora durante 8 años de la Universidad de Oriente. La doctora Maribel, queridísima Maribel, rectora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Santiago de Cuba. Y por último, la doctora Diana Sedal Llanes, nuestra rectora desde el año 2017 hasta la actualidad. Bienvenidos todos. Sí. Entonces, pues damos ya, sin más preámbulo, la palabra al doctor Enrique Marañón Reyes, rector de la Universidad de Oriente en 2 mandatos que completan 2 décadas, ¿verdad? 20 años, nos va a estar hablando de los sueños que cumplió, e incluso, profesor, si quiere también de aquellos que quedaron pendientes y legó como misión a las generaciones que vinieron después. Nos hablará sobre el fortalecimiento de la revolución
y la lucha intensa ideológica entre los años 1976 en adelante. Tiene usted el micrófono, adelante. Bien, como bien dice la primera página, nuestra vida universitaria es una vida de lucha ideológica. Lucha ideológica que empezó desde estudiante y que continuó toda la etapa de dirección de la universidad y que continúa ahora. Porque nosotros somos un centro que discutimos ideas y por lo tanto tenemos que trabajar desde el punto de vista ideológico mucho. Tuvimos que defender la universidad como estudiantes, tuvimos que defenderla en el 70 a la revolución y tenemos que seguirla defendiendo desde la trinchera que nos toca ahora, que hacer ciencia útil para nuestra sociedad. Nacimos en una universidad que teníamos una ventaja, y es que eso fue una universidad que surgió de la necesidad popular. O sea, fue una necesidad social la que provocó que se creara la universidad, pero además el sustrato de esa compulsión social fue el desarrollo económico de la zona oriental en la industria azucarera y en la industria minero-metalúrgica. Son dos cosas que marcan a la Universidad de Oriente desde su fundación. Se funda con una intencionalidad de incorporar la ciencia a la formación de pre y posgrado y incorporar nuestra ciencia al apoyo, al desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro país y de la revolución. Hay varias etapas. Hay una que a mí me gusta caracterizar, es un problema de gusto personal, que yo le llamo la etapa romántica, que es que cuando empezó la revolución todo el mundo quería hacer algo para ayudar a la revolución y los profesores hacían cosas a veces ingenuas, pero a veces muy útiles, a veces ideas que se cumplieron 10 años después. Entonces esa etapa romántica nos la heredamos de la propia revolución, de los inicios de la revolución, y la continuamos. Y al mismo tiempo se inicia un trabajo institucional muy serio en la formación de doctores para el desarrollo del trabajo científico y el desarrollo de los planes de estudio, junto a una incorporación masiva de asistencia técnica extranjera del campo socialista. En esta etapa se surge un grupo de líneas de trabajo que casi tienen que ver con la estructura de facultades de la universidad. Si ustedes se fijan en la lista que está ahí, yo voy a mencionar algunas que son importantes, como es el desarrollo de la educación superior en la zona oriental, cosa que parece que no, pero sí tiene que ver con la influencia de la universidad en la sociedad. Surgieron las unidades docentes y las filiales en las hoy provincias orientales, y de ahí surgió una red de centros que se aprueba en el primer congreso del partido. Eso es la primera línea de desarrollo. Las investigaciones económicas y organizativas, las investigaciones en la agroindustria azucarera, que hay investigación económica e investigación tecnológica, el desarrollo minero geológico de la zona oriental, que no es solo el norte de Oriente, el desarrollo de equipos médicos, el trabajo en comunidades, la investigación histórica, nuevos materiales y áreas industriales individuales que no me las mencioné cada una, pero por ejemplo tenemos una fábrica de cemento, tenemos una refinería, etcétera, que son cosas que la universidad trabaja. Y las investigaciones pedagógicas que marcaron a la Universidad de Oriente desde su fundación, que es una característica de la universidad y que ahora regresamos en espiral. Como resultado, el primero es la red de centros de educación superior. El segundo, la organización y optimización de la zafra. Desde el punto de vista económico, la zafra en el transporte cañero, en el corte de caña, y la zafra en la industria azucarera adentro. Está también las investigaciones minerogeológicas, que dieron un aporte importante en beneficio de minerales, en el cobre, en valorización del níquel. Nuevos materiales, y no lo iba a mencionar, pero lo voy a mencionar. No puedo olvidarme del hierro nodular, no puedo olvidarme de las cuchillas autoafilables para combinadas. Son cosas de las que no se puede uno olvidar en esta vida universitaria, porque fueron cosas que le dieron sustancia al trabajo universitario en las áreas tecnológicas. Está
el ahorro de energía y la energía renovable, que empezó desde aquella época y que ahora vemos los frutos más notables. Y no me voy a referir a eso porque otros hablarán por mí. Los equipos médicos, desde el riñón artificial, pasando por las aplicaciones médicas del magnetismo y llegando a la resonancia magnético-nuclear. En el medio hay un montón de cosas, pero esos son hitos significativos en ese terreno. Los equipos y calderas más eficientes para los centrales azucareros, que un poco se ha quedado medio olvidado por ahí, pero existen y existieron. Las investigaciones históricas y de historia del arte, los trabajos de Francisco Prat y sus discípulos, que ayer hablamos en la entrega de los profesores eméritos, y el patrimonio construido y los estudios sísmicos. Es un aporte, es muy grande. Están también la mineralogía que hablé, la torre autoventilada, una torre que sin refrigeración refrescaba los productos agrícolas para mantenerlos mientras llegaba al mercado. Los ahorros de energía y energía renovable ya lo mencioné. El medio ambiente, los trabajos de medio ambiente que llegan hasta hoy con mucha más fuerza que en aquella época, pero está el gas ecológico LB12, un gas refrigerante que no contamina la capa de ozono y que es un logro de esta universidad. Y las comunidades, a mí me llevaron un día a San Pedrito y la menciono por eso, porque me quedé fascinado del trabajo de la comunidad y lo defiendo en San Pedrito y en cualquier lugar. Esas son las cosas que nuestra universidad trabaja e incorpora cosas nuevas y se desarrolla. Aspiración, aportarle más a nuestro país. Creo que tenemos fuerza para eso y podemos hacerlo. Lo otro, que nuestros estudiantes cumplan con sus deberes revolucionarios. Muchas gracias. Un conjunto de procesos que garantizaban la calidad de los egresados y la preparación del claustro. Es decir, estábamos en la formación de doctores, una preparación metodológica constante y surge entonces la Escuela de Trabajadores Sociales, un ingrediente más, un programa de la revolución que tuvimos que asumir, y cientos de nuestros profesores y estudiantes participaron en la formación de los trabajadores sociales en Santiago y en la capital del país. Y no solo en la formación de trabajadores sociales, sino en otros programas de la revolución que fue necesario. Pero centrémonos en la universalización. La universalización surge, bueno, como veremos más adelante, por la preclara visión que tuvo el comandante en jefe. Fíjense, desde el año 69 él está hablando de que debe universalizarse el conocimiento, y surge precisamente por la cantidad de jóvenes que necesitaban una formación profesional en condiciones que muchos de nosotros recordamos. Y se inicia, siendo rector el querido y nunca olvidado Marcos Cortina, se inicia el proceso de universalización con sombras. Debo decir que, como todo proceso, tuvo sombras, aunque luego tuvo muchas luces. Las incomprensiones en los municipios, los profesionales reticentes a la categorización, algunos que no querían desprenderse de un local para darle a la sede universitaria municipal, y eso llevó mucho trabajo de las autoridades universitarias y de los profesionales, de los profesores nuestros acá. Comienza con una matrícula.
Comienza con una matrícula, como ustedes pueden ver, pequeña, y verán cómo fue incrementándose al punto de que en la sede universitaria de Santiago de Cuba, que debió multiplicarse en 4 subsedes, solo en esa sede teníamos más matrículas que en todas las fuentes de ingreso de universidades como Cienfuegos, como Santi Espíritu, como Pinar del Río. Quiere decir que nosotros asumimos una matrícula que desbordaba nuestras expectativas, pero el esfuerzo de los profesores y los estudiantes nuestros logró que, como ustedes pueden apreciar, comenzaron en el curso 2007-2008 los primeros frutos, los primeros egresados. Ahora, quiero detenerme en el impacto real que tuvo la universalización más allá de los números, que pueden parecer muy fríos. Daba placer llegar a un municipio, como lo hicimos muchas veces, pero pongo el ejemplo en la ocasión de la primera evaluación institucional que recibimos, en que fueron visitadas y evaluadas 2 de nuestras sedes universitarias municipales, Segundo Frente y Mella, y ver cómo el entonces ministro Juan Vela Valdés caminaba por los municipios sin previa preparación, por supuesto, y era muy reconfortante escuchar a los pobladores referir cómo su municipio había cambiado a partir de que se formaran aquellos profesionales. Igual en muchas ocasiones llegar a los municipios y ver en el parque un grupo de jóvenes estudiando, sinceramente, al principio quien tuvo dudas, luego no tuvo otra decisión que no fuera erradicar aquellas dudas, porque ahí estaban las luces de las que hablaba al principio. Logramos formar a aquellos profesionales, logramos que en nuestros municipios se gestaran las sedes universitarias municipales, que hoy son las universidades del municipio, y que realmente... Otra de las cuestiones que nos correspondió en ese periodo fue, después del colapso de nuestra residencia estudiantil, las obras de la batalla de Aldeas, en las que muchos de los aquí presentes estuvimos inmersos. Y logramos la transformación, lástima que no se ve ahora, pero está la foto y ahí está el teatro, los edificios de la residencia estudiantil, en fin, todo aquello que nos ocupó, algunas aulas, las cocinas, comedores de ambas sedes y por último, no lo tengo a la vista, no lo tengo en la mente, se habla de universidad y desarrollo sostenible. Y hay un objetivo, de los objetivos de la Agenda 2030 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015, que, insisto, lamento no tenerlo a la vista, pero que nos refiere justamente cómo nosotros nos adelantamos como universidad por los elementos que tiene en su contenido ese objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y cómo la pertinencia de la Universidad de Oriente ha hecho en toda su historia, hasta nuestros días, una universidad que propugna el desarrollo sostenible en su vinculación estrecha siempre con la sociedad. Muchísimas gracias. La palabra a continuación a nuestra maestra rectora. Bienvenida a esta universidad en el año 2017 en el proceso de la integración. 2015, la doctora Maribel Ferrer Vicente, rectora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, entre el 2008 y el 2015, precisamente en que le dimos la bienvenida en nuestra universidad y se integró con el resto de sus compañeros al sueño de los 75 años en la pasión de crear. Bienvenida, doctora. Gracias. Me voy a creer que funciona el micrófono. Bueno, el maestro realmente es un programa de lujo, no sin corriente. En definitiva, los que alfabetizaron lo hicieron en peores condiciones.
En primer lugar, bueno, agradecer estar aquí y por supuesto hablar de la formación pedagógica. Si vamos a hablar del vínculo universidad-sociedad, evidentemente en las últimas 6 décadas el país, y desde la visión de la revolución y de Fidel, la formación del maestro siempre respondió en cada momento a la necesidad que tuvo el país. Pero en cada momento también Fidel dio a la universidad los encargos que tocaban. Y yo lo que he querido recorrer de manera muy ágil por el tiempo es justamente esos momentos con esos encargos. Y creo que si hemos llegado hasta acá es porque creo que las universidades cubanas, en particular la Universidad de Oriente, en tal momento cumplió esa misión. Si vamos a hablar de cuál ha sido el papel de la universidad, en primer lugar tenemos que reconocer lo que ha significado la educación para el país. Y como desde que triunfa la revolución, la educación constituye un punto esencial en toda la concepción del desarrollo, de lograr niveles académicos, cultura general en la población, de manera que, por supuesto, se pudiera conducir el desarrollo económico y social. Pero siempre hemos enfrentado y seguimos enfrentando un gran problema. ¿Cómo enfrentar esas grandes ideas? ¿Con qué cobertura de personal docente? Y si hay que hablar de momentos importantes de la educación en Cuba, hay que hablar de cómo hemos resuelto en cada momento los problemas de cobertura para enfrentar esos grandes objetivos. Y cómo hemos tenido que crear programas, instituciones educativas específicas, pero me voy a referir a cómo la universidad fue dando respuesta en cada momento a estos problemas de cobertura. Y por supuesto, cuántas concepciones curriculares hemos tenido que enfrentar. Recorrer todos estos momentos nos obliga a pensar, estaba ahí en la presentación, el año 64 constituye un hito importante. Se crean los 3 primeros institutos pedagógicos con la responsabilidad de iniciar y sistematizar la formación. Existía la carrera de pedagogía, pero la carrera de pedagogía tenía una concepción que no resolvía el problema disciplinar de la formación del maestro para impartir determinadas asignaturas. Con la creación de los institutos pedagógicos, Fran País adscrito a la Universidad de Oriente, Félix Varela a la Universidad Central de Las Villas y el Barona a la Universidad de La Habana, se empieza a sistematizar la formación con, aquí cada vez que yo veo a la doctora Liberada, la formación del profesoral básico y superior con egresados de 9º grado. Ella era una niñita, casi una adolescente cuando llegó aquí a la Universidad de Oriente. Y alguien diría, bueno, no eran bachilleres, pero fueron los maestros que formamos para dar respuesta en ese primer momento posterior a la campaña de alfabetización, que cómo le íbamos a dar continuidad a toda esa población alfabetizada si no garantizábamos a los maestros que debían consolidar la educación primaria. Y luego, en 1972, que se produce entonces la explosión de matrícula en la secundaria básica, poder asegurar la continuidad de estudio después de haber organizado la educación primaria en Cuba. En 1972 entonces surge, desde mi punto de vista genial, porque me formé en ese plan, la creación del destacamento pedagógico Manuel Ponce Domenech, con egresados de 10º grado, que tendrían la misión de enfrentar esa explosión de matrícula en la secundaria básica y la creación de las escuelas en el campo, basada en el principio pedagógico de la vinculación del estudio con el trabajo. Y la universidad asumió la formación de nosotros, los egresados de 10º grado, en un plan que contempló 2 etapas: formarnos como profesores para el nivel medio general y posteriormente completar en una ampliación la licenciatura en educación. Pero de ahí
el año 76 constituye un hito, se crea el Ministerio de Educación Superior, se aprueba la política educacional en el primer congreso del partido un año antes y se independiza el Instituto Pedagógico de estas tres universidades y se crean de manera independiente los institutos superiores pedagógicos. Surge en esta etapa entonces la licenciatura en educación, que es la que hasta nuestros días se reconoce como el nivel de idoneidad que el sistema educativo cubano tiene aprobado para la formación del personal docente. Hemos hecho muchas cosas, muchas habilitaciones, muchos programas emergentes, pero sigue en la política educacional establecido que la licenciatura en educación es el nivel académico idóneo para el personal docente en nuestro Sistema Nacional de Educación. Bueno, de ahí, esto ha implicado muchos modelos curriculares, muchos modelos de formación. Vale entonces la pena destacar qué pasó a partir de 1976 con el Plan de Estudio A. Diseñamos un plan de estudio muy parecido a las licenciaturas puras, con una fuerte dosis de teoría y menos práctica, y a partir de ahí entonces empezó una evolución a formar maestros más desde la escuela y para la escuela. Por tanto, empieza a fortalecerse la formación pedagógica y didáctica y la práctica laboral en las escuelas con los planes de estudio B y C. Así llegamos en el año 2000 a la llamada tercera revolución educacional, después del periodo especial, un éxodo importante de maestros y profesores, y volvió el sistema educativo cubano a plantear a las universidades nuevos retos. La universalización, programa de la revolución, programa que no es el único, porque a las carreras pedagógicas también le llegan todos los demás programas. Resultados de las investigaciones multidisciplinarias demostraron las carencias de nuestra adolescencia y nuestra juventud, y surge junto con el programa de universalización otros programas de la revolución. Programas de la revolución que llevaron, por ejemplo, a crear la controvertida carrera de licenciatura en profesor general integral de secundaria básica, en la que vivimos también experiencias de varios años. Las carreras que integraban perfiles para el preuniversitario, porque estos dos niveles educativos eran los más afectados, hubo que cambiar desde el punto de vista curricular de nuevo toda la formación que también asumieron las universidades. Con un principio que Fidel nos modeló muy bien. Hay que disminuir la cantidad de maestros que tiene que recibir un adolescente, pero también el maestro tiene que atender menor cantidad de alumnos para poder atender las diferencias individuales y todas las problemáticas de tipo socioeducativo que en aquel momento se detectaron. De manera que el primer decenio del año 2000 para la formación pedagógica de hecho se constituyó en esta última etapa en el gran dilema que implicó para Santiago de Cuba enfrentar, repito, estos problemas. Además de la cobertura, no solo la cobertura en Santiago de Cuba, hemos tenido que vivir, y esa fue una etapa que me tocó muy directamente, poder también dar respuesta a los problemas de cobertura en la capital del país. Nos vimos muchos años con nuestros estudiantes resolviendo los problemas de cobertura en la capital del país. Esta es una etapa en que la formación pedagógica se concibió desde el principio pedagógico de formar un maestro desde la escuela y para la escuela. Un año presencial en la universidad y 4 años en la escuela, y desde la escuela de manera semipresencial completar la formación hasta la culminación de estudios.
Es así que hasta 2010-2011, con el plan D, se empieza de nuevo, diría que a recomponer la formación pedagógica y vuelve al modelo ideal: 3 años de formación presencial y los 2 años de práctica laboral en las escuelas. O sea que he querido recorrer esto porque en cada uno de los momentos complejos que el sistema educativo cubano ha enfrentado por estas situaciones, la universidad siempre ha dado respuesta con la formación del profesional adecuado a cada uno de los momentos. Cuando hizo falta formarlos de 9º grado, se formaron, de 10º grado se formaron, y cuando surge la licenciatura en educación empezamos a formarlos del 12º grado, que ha sido el camino natural que hasta hoy hemos estado desarrollando. Bueno, el plan E, empezamos con un plan A de 4 años, luego lo llevamos a 5 y bueno, ahora estamos en el plan E de nuevo con 4 años. Voy cerrando en la idea de cuánto se ha hecho desde la universidad en materia de ciencia y posgrado. El liderazgo en las investigaciones en este sector lo han estado llevando en gran medida los propios profesores de las universidades. El posgrado, la formación en esa maestría de amplio acceso de ciencia, de la educación, idea que se generó para llegar a la mayor cantidad de maestros en una formación académica. Cómo ha ido creciendo el sector educacional en la formación doctoral, la asesoría que nuestro claustro siempre ha brindado a los órganos técnicos del trabajo metodológico en educación, en las concepciones curriculares, en las comisiones provinciales y nacionales de asignatura. Si tuviéramos que hablar de retos, bueno, hemos hecho muchas cosas, pero todavía cuántas cosas nos quedan pendientes en la formación de maestros y profesores. Yo pienso, y estas son reflexiones ya muy personales también, que posterior a la integración se pensó que algunas cosas debían ser de una manera y hoy estamos retomando necesariamente objetivos de trabajo conjunto, porque evidentemente nuestro estudiante se tiene que seguir formando en el contexto de la escuela, escuelas que hoy no logramos que se categoricen como unidades docentes, cuando existe una experiencia de haberse categorizado como microuniversidades, y sin embargo hoy se siente menos la presión y por supuesto avanzamos menos en la categorización de estas unidades docentes. Tenemos que seguir atendiendo la formación doctoral, porque en la medida en que nuestros maestros tengan mejor formación, nosotros podemos seguir consolidando nuestro sistema de educación, que no escapa evidentemente a toda la problemática que el país está viviendo. La presencia de nuestros especialistas. En estos meses hemos seguido fortaleciendo el trabajo nuestro con las escuelas pedagógicas, por ejemplo, con el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas. Estamos retomando acciones que en su momento tuvieron una connotación y hoy la universidad está presente en estos escenarios también en función de la formación. Cierro con grandes problemas, que a mi juicio siguen siendo grandes problemas para nuestra universidad. La Universidad de Oriente, la formación pedagógica salió y entró y está aquí desde 2015 de nuevo, por tanto es nuestra. La universidad integrada sigue siendo un problema, no solo para nosotros, para el país. Ingreso, permanencia y ingreso en las carreras pedagógicas. Sin maestros no podemos aspirar a mucho. Por tanto, tiene que ser un gran problema para la universidad en esta atención a este sector estratégico que tenemos que lograr retomar aquellos planes de ingreso. En algún momento ponía el dato cuando hablaba de la historia de los 70 y los 80 en las universidades pedagógicas. Se sobrecumplían los planes de ingreso. Lamentablemente, en estos últimos 20 años ha sido una tendencia descendente y esto sí compromete el futuro del hijo.
del país. Carreras de las ciencias básicas, muy mal en el ingreso, las carreras primaria y especial, masivas, muy masivas en su momento, muy definidas, y muy mal las carreras de perfiles técnicos para la enseñanza técnica y profesional. Las soluciones que tenemos que seguir buscando desde la ciencia a los problemas socioeducativos que hoy vive el país en las diferentes generaciones, los diferentes grupos etarios, y que hoy evidentemente constituyen problemas para cada uno de los niveles educativos, que nos convocan entonces a modos de hacer diferentes. Ya no se entra a una escuela como lo hice yo cuando tenía 15 años en el año 74, hoy hay que entrar a la escuela en el contexto que estamos viviendo. Y la contribución que desde la formación del profesional tenemos que hacer para que nuestros egresados sean capaces de consolidar la excelencia de cada escuela sobre el principio establecido en nuestro sistema de que la escuela es la institución cultural más importante en cada comunidad. Si lo logramos con los profesionales que formamos, realmente creo que ahí sí estaríamos cumpliendo la misión social que tenemos asignada como universidad. Bien, agradeciendo la intervención de la doctora Maribel Ferrer y sentadas las bases de la universidad moderna, corresponde hablar de sostenibilidad. Nuestra rectora, diputada, miembro del Consejo de Estado, viceministra primera del Ministerio de Educación Superior, rectora de la Universidad Oriente entre el año 2009 y 2017, tiene la palabra a continuación la doctora Marta del Carmen Mesa Valenciano. Bueno, muchísimas gracias. También voy a hacer la idea, como dice Maribel, de que ahí tenemos el micrófono. Bueno, nos imaginamos de una manera, ¿verdad? La presentación la organizamos, Diana, y los rectores, Manuel, Simon, Maribel, y al final la tenemos que hacer de otra forma. En lo personal, el sentimiento más grande que me da es no poderle mirar los ojos. Porque claro, la oscuridad no nos permite nada más que esta cara. Y cuando exactamente uno va a dirigir, aunque sean mínimas palabras, mirarle los ojos, yo pienso que es lo más importante. Entonces es el único sentimiento que me va a dar ahora. Porque el resto de las ideas que bien preparamos para compartir, yo creo que todos los que están aquí de alguna manera la han vivido. Entonces a mí es muy fácil, por lo menos a mí es más fácil que Marañón, más fácil quizás Zaira todavía, claro, más fácil que Maribel, porque tiene mucho más fácil porque el colectivo está aquí, realmente. Bueno, nos tocó primero, podemos decirlo así, es darle continuidad al proceso de acreditación. Yo creo que fue lo más grande que la universidad hizo, porque para ponernos a nivel de dejar sostenibles los procesos, teníamos que insistir en crecer en la acreditación. Ya se había logrado, recuerden que la JAN comienza en el año 2000 con la acreditación nacional, y eso, o sea, cómo tú llegas, había que hacer un proceso grandísimo de acreditación, de entender la acreditación, de mostrar la calidad, y fue un proceso muy grande y que abarcó a todas las carreras, de las carreras y programas. Un proceso totalmente nuevo para muchas carreras, nuevo para los programas de maestría, doctorado. Me parece que eso fue una etapa importante para poderle dar después paso, las bases al otro proceso que no era certificado ya, sino poder lograr la excelencia que se espera. Esa es la verdadera sostenibilidad, dejar realmente las bases sentadas. Eso fue lo primero, me parece que fue importantísimo. Lo segundo fue crecer en la visibilidad de la universidad. O sea, una universidad con tantos resultados, cuando Marañón nos traía de nuevo todos los aportes de la universidad, y uno lo escucha a cada instante. Ahora mismo los del Consejo Nacional de Innovación estaban presentando Torralba Marañón, graduado de la Universidad de Oriente, está al frente del Parque Científico y Tecnológico, presentó la inteligencia artificial, su tesis del año 96. Yo me quedé impresionada en la universidad, aquí en la Facultad de Eléctrica. Entonces, bueno, ¿y qué nos pasaba con la visibilidad de algunos resultados? ¿Cómo lo ampliamos? Tuvimos la posibilidad, ya no es la visibilidad esta nacional que sí teníamos,
ampliar también. Y ahí fue un proceso muy grande, y bueno, todos lo conocen. De hecho, la rectora acaba de estar en ese recorrido, todas las universidades belgas. Fue muy interesante, fue un modo de hacer ciencia diferente, un proyecto gigantesco, pero no fue fácil llegar a ese proyecto. O sea, fue la universidad completa preparada para presentarnos a un sistema de proyectos para realmente optar, que bueno, son esos 10 años, que en 2012 comenzó este proyecto BLIR, con una experiencia, podemos decir, muy interesante, muy importante, y además la formación propia de maestrías y doctorados. Ese fue otro proceso, nos parece importante. Algo que también, bueno, Saya comenzó a explicarlo, ese proceso de universalización llegó en 2010 con las indicaciones del ministro en ese momento, que había que consolidar lo que había comenzado la universalización. Bueno, ¿de qué manera? Y ahí yo recuerdo que los análisis a nivel del país, cuántas sedes universitarias cerraron, y nosotros nos aseguramos que nuestros centros universitarios municipales, los 8 se mantuvieron, con condiciones dificilísimas algunas todavía, pero y hoy es increíble como hoy eso es realmente, eso fue un logro, haber dejado los 8, que cada municipio tuviera, como yo siempre les digo, su pequeña universidad. Todavía hoy a este podríamos decir, abrir de pensamiento del municipio, la importancia que tiene el municipio, hay que tener un centro universitario municipal para que acompañe a la ciencia y todo el desarrollo de ese municipio. Nos parece que fue un logro de la universidad en aquel momento. Bueno, otra cosa importantísima que también desarrollamos en esa etapa, y bueno, hasta tenemos jocosamente, Mascarell se va a recordar, etapas que la cantidad de movimientos dentro de la universidad para reordenarla, por algún modo, por los propios procesos, por ejemplo, el centro de datos, bueno, ¿dónde iba el centro de datos? ¿Qué significa un centro de datos? ¿Dónde? Y ahí comenzamos a desarrollar un grupo de acciones dentro de la universidad. A esto se unió la integración, bueno, integrarnos con 5 sedes en Santiago de Cuba, 5 sedes, o sea, ¿cómo lo hacíamos? ¿De qué manera? ¿Cómo lo organizamos? Y fue un proceso intenso. Mari no me va a dejar mentir, era aquella sede que era ya en Versalles, tremendo con la cantidad de estudiantes, la otra sede, pero ¿cómo lo logramos? ¿De qué forma? Por supuesto con el pensamiento colectivo, no fue para nada de una persona, era colectivo, era hacer análisis hasta las 2 grandes sedes que tiene la universidad y por supuesto las 8 sedes que son los centros de... Ese fue un proceso, no está concluido, hay cosas que quedaron de esa etapa. Y por supuesto, bueno, Zaida es la responsable de esa parte, es que desde entonces ella me enviaba al partido provincial a representar a la Facultad de Construcciones con todos el reordenamiento y las modificaciones que se hacían en Santiago. Y desde entonces vinculada a la facultad. De ahí vienen todos los proyectos que desarrollaron los estudiantes para el 500 aniversario. Y eran aquellas reuniones en el partido provincial que ya no pude escapar de aquello. Y era la universidad en función de la ciudad, en función del 500 aniversario, en función de esa sociedad que nos está esperando, por supuesto, y con todos los trabajos que se desarrollaron. Yo trataba de resumir las ideas y a mí me gustaría, bueno, por supuesto se hicieron 2 talleres de responsabilidad, empezar en los talleres de desarrollo local, ya comenzó uno en 15, uno en 16, nos parece que importantísimo, y nosotros terminamos nuestra presentación y es una lástima, y ahí sí los voy a invitar a todos, y yo le decía a Diana, increíble que esto suceda, porque yo hice un enlace y es lógico, el trabajo que estoy desarrollando ahora, todo lo que aquí aprendí y lo que todavía sigo aprendiendo me ayuda. Hice un enlace del sitio del Parlamento, me fui a los municipios, entré primero al mapa interactivo de Santiago de Cuba y entré a los municipios y es tan lindo, tan hermoso ver que en Palma Soriano la pantalla principal del sitio del gobierno es el centro universitario municipal. Eso es una cosa increíble, decía Diana, no es posible.
No estoy hablando de cosas que son tradicionales, no. Posiblemente sea el único centro universitario municipal que esté en el sitio del Parlamento, que esté en el mapa interactivo y que esté además en Santiago de Cuba. Todavía Santiago de Cuba tiene que volver a entender cómo no están todos sus centros universitarios municipales ahí ya como reconocimiento. Y ese es un reconocimiento. Nos parece importante, hacía ese enlace, nos parecía que traerlo hasta hoy era un resultado también de la universidad y del trabajo colectivo. Esas eran las ideas que yo traía. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a la doctora Norma Mesa. Las palabras para la doctora Diana Sedar Llanes, nuestra rectora desde el año 2017 a la actualidad, con el gran reto de la excelencia rumbo al 75 aniversario que recién hemos celebrado. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, en realidad hemos estado varios días concertando lo que queríamos mostrar, independientemente de las explicaciones que se han hecho en argumentos, la imagen iba a ser recordada, ¿verdad? De todas maneras vamos a ponerlo en la nube con los compañeros de informatización para que puedan tener acceso, porque hasta nosotros nos fuimos preparando, empezábamos a sentir, ¿verdad? Esa universidad que ha recibido presidentes como Leonel Fernández, que lo hizo la doctora Saya, y que los que vivimos en la universidad, en esa marquesina, fue un gran acontecimiento. Bueno, en el 93, al comandante en jefe de la noche Mauricio, cuando la fundación del Centro de Biofísica Médica, que efectivamente Marañón hizo un resumen, y como yo soy una rectora de continuidad, pudiéramos decir que no hay mucho que aportar, porque lo que hay que aportar lo estamos haciendo, todo lo que estamos aquí y los que no están todos los días. Pero realmente me correspondió el gran reto de comenzar inesperadamente un día por una promoción, y teníamos ese año la evaluación del museo. Yo creo, yo voy ahora a hacer una salvedad que tiene que ver con la preparación de los cuadros. Yo creo que si no nos hubiésemos preparado, no hubiéramos podido hacerlo. Y realmente estábamos haciendo las dos cosas. Estábamos preparando el 70 aniversario, una comisión 70, que todos los meses se reunía para ir preparando, llegar hasta el momento con eso que nosotros vivimos ahora en el 75, que es tradición, hacer un gran programa, que comienza con conferencia de prensa, que hemos heredado una cultura también, aunque la rectora no implicó, pero realmente cuando ya se empezó a hablar del tema de la comunicación social, ya esta universidad ya avanzaba. De hecho, nosotros para preparar esta presentación, nada más que entramos a la tablilla de la universidad y encontramos ahí todos los hitos, los momentos. Claro, gracias a los equipos que tenemos, para mí excelentes equipos de jóvenes en informatización, comunicación, que nos mantienen al día toda la información de la universidad y nos facilita esa gestión, y eso también tiene que ver con la visibilidad. Por eso nosotros conectamos mucho con lo que el presidente hoy está diciendo. Yo voy a terminar con el presidente porque él nos ha dado todas las herramientas para poder justamente estar en este congreso. Bueno, realmente el 70 aniversario nos toma de sorpresa con la promoción de la rectora Marta y el momento de la evaluación. Claro, haber atendido el tema de las acreditaciones como vicerrectora primera me ponía en condiciones de poderlo hacer. Yo tengo que reconocer que la comunidad universitaria nos ha acompañado a todos los rectores siempre en esos grandes desafíos. Yo siento que nunca la comunidad universitaria, ante esas tareas de la sociedad, ha puesto a un rector en una condición difícil para poder darle esos respuestas. Lo digo desde la responsabilidad que tengo, haber sido profesora de, estudiante del doctor Marañón, profesora de la doctora Sáenz y después cuadro del rector Amanda. Todas las tareas. Hemos hecho un repaso muy rápido, yo se lo confieso, pero aquí ha habido de todo. Aquí ha habido hasta de irnos para la zafra del café, todos juntos, en los montes, en las montañas de Santiago de Cuba, estudiantes, profesores, decanos,
cuando el partido nos ha dado la tarea. Es decir, y eso ha estado en determinadas etapas que no hemos podido tampoco recrear porque la historia de esta universidad es demasiado amplia. Pero yo cuando entonces estaba en aquella disyuntiva, digo, bueno, ¿qué hacemos? Marta ya estaba en La Habana y ella me dice, bueno, hay una preocupación, suspendemos la evaluación o le damos más días. Digo, la evaluación es como la zafra del 70 de que va. Y nos sentamos todo el consejo y vamos a hacer una gran plenaria en el teatro Heredia. Y de verdad que aquella plenaria con los jurados, con los estudiantes, el proceso de preparación de la evaluación permitió que nosotros pudiéramos llegar a la evaluación. Nosotros sabíamos que teníamos condiciones y capacidad para ello, pero sabemos también que había que invalidar. Nosotros trabajamos de manera especial el tema de los exámenes de historia, y yo recuerdo que había un aguacero el día del examen de historia y nuestros estudiantes vinieron al examen de historia y de economía y nos dieron el gran regalo de los 98 puntos de promoción, porque sabíamos que ese era un invalidante para ese proceso. Y después los procesos, los momentos de cada uno de los decanos discutiendo sus variables, discutiendo el CEBI, discutiendo, porque nosotros queríamos la licencia. Yo me acuerdo que la primera vez, ante el proceso, la rectora dice allá arriba en el teatro, no, porque nosotros somos excelentes, todo el mundo se ve de verdad, la rectora se volvió loca y nos dijo después, se lo tienen que creer. Y después de eso nosotros poníamos la excelencia, y nosotros llegamos a la excelencia. Ya había otras universidades en Cuba que lo habían logrado. Y de verdad que nosotros fuimos a ese proceso convencidos que podíamos tener la excelencia. Y aun cuando habían algunos en Cuba que lo dudaban, lo que hemos hecho de allá hasta acá es demostrar todos los días que esta universidad es de excelencia. Y en mi responsabilidad como rectora, yo estoy mezclándolo todos los retos y todo. Yo todos los días me digo que los grandes retos que tenemos es demostrarnos todos los días que nosotros somos de excelencia, que podemos hacer cosas grandes. El claustro está preparado para eso. Nuestros estudiantes nos respaldan con eso. Y por eso no les puedo dar a presentar, pero ustedes lo ven. Si entran a internet van a ver ese momento maravilloso que el ministro de Educación Superior en el mismo Teatro Heredia nos está entregando el certificado de excelencia de la universidad. El secretario del partido, yo estaba ahí con una guayabera verde, no lo olvido nunca, y estamos regalando a la ciudad de Santiago de Cuba la excelencia. Y después ha venido un camino de ir clarificando cada uno de los procesos. Y después nos propusimos más. Nos fuimos para la UIP y dijimos que podíamos tener programas de excelencia. Y aquí están seguros las coordinadoras de esos programas, creo que vi a Alicia por ahí, que por segunda vez volvía, porque yo siendo decana, la primera vez que pusimos ese proceso, también no lo creímos, era difícil, me acuerdo, lo llevamos y después volvimos. Ciencia de la educación, que además eso ha sido como mandato, en reuniones de trabajo con los colectivos, les digo, lo que te toca es eso. Tengo que reconocer la decana de ciencia de la educación, no diré, profe, pero lo vamos a hacer. Y se lo han creído y nos hicimos ese regalo. Esa es la Universidad Oriental. Y después entonces, hay algunos que no voy a mencionar ahora, ya saben que tienen los encargos, porque nosotros vamos por más, porque nos tenemos que regalar todos los días esos resultados. Y entonces van para reuniones, porque sí, te mandan a buscar reuniones, me dicen, le vamos a hacer, le vamos a hacer. Y me tengo una imagen de lo más, yo diría lo más complicado, pero lo más lindo que hemos hecho en los últimos días, ¿verdad? Dice, hermana, yo como estábamos conversando, ¿no? Porque cuando me dio San Pedro, yo decía, bueno, y cuando me daban las 57, y sabe que te pago que mi papá me duele. Y los centros universitarios de universidad, porque no tenemos que mandar a nadie de aquí para allá. Cuando hay una tarea en un municipio, usted la va a llamar al director y la tarea, ¿sí? Recuerden cuando las vacaciones, plenas vacaciones, el 11 de julio, y cada cual cogió su centro universitario. Vamos para el decreto entonces 33, porque entonces la Constitución nos dice que la autonomía y el municipio, entonces están una alianza. Volvimos acá y nos fuimos a todos los municipios, con una presentación que se había hecho en la Asamblea Nacional, del papel de los centros universitarios municipales para el desarrollo. Lo discutimos en todos los municipios, llegó la Constitución, la autonomía y después el decreto 33. Pero pueden entrar a las redes sociales para que ustedes vean todos los días en nuestros centros universitarios municipales una capacitación, una asesoría, un entrenamiento. Con la doctora Zaida comenzó ya la instalación de la sede, logramos tener, y todavía tenemos sueños, yo sigo conectando realidad con sueños, porque yo quiero ver el resto del 50% del municipio tan bello y tan lindo como Tercer Frente, que es un colectivo que yo le decía a Mascaret, vamos un fin de semana para Tercer Frente. Por eso es un colectivo que tú vas el fin de semana y cuando usted llega el lunes aquí a Santiago, usted tiene una energía para seguir así.
Y cuando usted va a segundo frente, a tercer frente hoy, usted encuentra el club igualito como si no hubiera. Pero usted fue de todo eso. Las actividades, las rosas que se regalan son de ahí. Ahí hay sostenibilidad. La belleza que tiene el centro universitario, su teatro. Y nosotros, usted lo sabe, con todo el espacio como defendemos. Guamá es una actividad ya, lo que pasa es que no podemos estar en tantos lugares. Entonces todo el mundo quería la demanda de San Luis, que es la secretaria de Asamblea. Profe, estuve en Guamá. Guamá históricamente ha sido un municipio que ha entendido todo lo que tiene que ver con el desarrollo local. Y yo siento que ya hoy estamos en mejores condiciones, porque tenemos centros como el CESCA y otros, que también han entendido esa diáspora que tiene que ver con el municipio. Y en el contexto de esta propia convención nos fuimos a un municipio. No podíamos estar en los 8, pero bueno, tomamos uno para poder ver ese vínculo. Esta propia convención es expresión de esa vinculación. Hoy yo veía entonces a Yanetti, la presidenta de Santiago de Cuba, en el simposio de 9, ¿no? Sí. La foto, estamos aquí con la universidad, bonito que hizo un post, porque la universidad es de Santiago, porque Santiago es la universidad. Esa es la mejor expresión de esta vinculación. Cuando gobierno, decisores, universidad estamos juntos por lograr los mismos objetivos. Que todo todavía no está acabado. Todavía nosotros como universidad tenemos que seguir aprendiendo para poder seguir acompañándonos. Ese es nuestro principal reto. Pero voy a cerrar y me quedo con la foto de Adriano, el estudiante de Derecho, en la comunidad, ¿no es verdad, Joana? Con todos mis profesores y mis estudiantes en Altamira, compartiendo con la población y enseñando a la población. Conecta con lo que Maribel nos decía. Tenemos que crear y formar profesionales que puedan compartir con la sociedad, con la humildad que se enseña desde esta universidad, independientemente de los títulos que podamos ver. Y me quedo también en esta gran pantalla, porque estaba ahí, con todas las visitas que ha tenido el presidente en esta universidad, donde nos ha dejado encargos, tareas y misiones. Y voy a cerrar con las palabras que nosotros queríamos que ustedes escucharan, dichas por él, pero como aquí todo está pensado, con luces y sombras, la tenemos aquí, la tenemos que leer. Dice el presidente, ustedes van a ver qué expresión más completa. Dice, esto es en Universidad 2021, y solo nos colgamos al pecho una medalla: el aprendizaje. Sumergiéndonos en el barrio, fortaleciendo a los municipios, apostando a la participación, a la comunicación, a la resistencia creativa. Avanzamos conscientes de que los mayores problemas están por resolverse y otros nuevos, que ni siquiera nos imaginamos todavía. Pero hemos aprendido que la ciencia y la innovación tienen respuesta para todo. Muchísimas gracias. Bueno, hicimos nuestro panel con la luz, que quienes lo han compuesto, ¿verdad? A ellos no lo duda nadie, este ha sido un espacio de homenaje y gratitud. El primer panel que en 75 años ha reunido a rectores de la Universidad Oriental. De verdad, el abrazo, el aplauso, el homenaje y la gratitud de todos los presentes y toda la comunidad universitaria que ha marchado hasta el día de hoy y seguirá detrás de cada uno de ustedes con más luces y unas pocas sombras. De verdad, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al profesor Pérez Llodi. Es increíble la maravilla que tiene, incluso las señales de los sucesos imprevistos, ¿verdad? Aquí ha pasado algo interesante, y la doctora Marta lo decía.
teníamos todo planificado con corriente, ¿verdad? Pero no se paralizó la presentación. Y yo creo que ahí, y lo digo como estudiante y como profesor, si me permite romper el esquema y el protocolo, ahí está la fortaleza de la universidad. Ustedes no se detuvieron, ellos no se detienen y la universidad no se detiene. Y por eso también le agradezco. Muchísimas gracias. Hoy ha sido una tarde especial en la que se hizo culto al conocimiento, a la cultura universitaria. Hemos compartido las experiencias de los máximos dirigentes de nuestra institución en diferentes contextos y épocas, en un intercambio vital donde nos nutrimos del néctar divino del saber. Es momento entonces para el homenaje a dos de nuestros queridos y consagrados rectores que en su momento no tuvieron la oportunidad de estar por cuestiones de trabajo, y para este instante invito a la doctora en Ciencias Diana Sedayanes, rectora de nuestra universidad, para que imponga la medalla que porta el escudo de nuestra Mambisa Universidad de Oriente, que se le entregó recientemente a los doctores en Ciencias del Alma Mater Oriental, y ambos no pudieron estar, pero hoy están con nosotros. Se le hace entrega a la doctora Marta del Carmen Mesa Valenciano y al doctor Enrique Marañón Reyes. Muchísimas felicidades. Sin dudas, este encuentro generacional marca un antes y también marca un después en la gestión de los procesos universitarios, pues es expresión de una lógica fundacional que singulariza y prestigia la excelencia de la Universidad de Oriente en sus 75 años de fundada. El agradecimiento a nuestros panelistas por los saberes y experiencias compartidas, e invitarle a la clausura de nuestra jornada de ciencia y conciencia. Tengan todos muy buenas tardes y muchísimas felicidades.